Continuamos en el Hotel Vanderbilt en el Condado y en esta ocasión de la cobertura especial de BeHealthMed. Ahora nos acompaña la doctora Rosa Vélez para hablarnos sobre el papel de los biomarcadores en el lupus eritematoso sistémico y cómo estos avances han contribuido, nos acercan más a un diagnóstico temprano y a poder acercarnos más a la enfermedad y poder trabajarlos mejor, ¿verdad, doctora? Correcto, Muy saludos. interesante su charla. Gracias. Gracias por estar aquí. En su charla usted mencionaba los biomarcadores. ¿Qué es un biomarcador y cómo ayuda al tratamiento del lupus? Pues mire, un biomarcador son usualmente moléculas que pueden ser bioquímicas, genéticas, moleculares, proteínas, que son capaces de monitorear que pues algún proceso biológico, algún estadio de una condición o de una enfermedad que buscamos. Es un marcador que podemos utilizar en el laboratorio para obtener información, en este caso, sobre la enfermedad de lupus. ¿Y cómo ayuda en el tratamiento del lupus? Muy importante. Los biomarcadores son críticos y claves para nosotros, ¿verdad? Si nosotros identificamos ciertos marcadores particulares, como lo es el anticuerpos antinucleares presentes en el suero de ese paciente, es información que nos permite diagnosticar a ese paciente con la condición. Así que desde diagnosticar, monitorear la actividad de la condición hasta proveer tratamiento y ver el pronóstico que tiene ese paciente es la información que nosotros vamos a obtener conforme a los resultados que obtenemos de esos biomarcadores. Quizás así usted puede identificar si ese paciente necesita una medicina especial para esa condición, aparte del tratamiento del lupus pues regular que se tiene. Correcto. Hay biomarcadores que son específicos a órganos. Los pacientes de lupus se caracterizan porque como parte de su condición desarrollan afecciones renales, problemas cardiovasculares. Así que si yo identifico biomarcadores que me dan información en cuanto a que ese paciente tiene una condición cardiovascular o una condición renal, definitivamente ya yo puedo también tratar esa condición de ese paciente. ¿Cuál usted identifica que son los principales avances respecto al tratamiento del lupus? Más bien con respecto al diagnóstico y a la información que podemos tener, el uso de biomarcadores, por ejemplo, como el ANA-test, que hoy día las guías establecen que es un criterio de entrada obligatorio. O sea que cuando yo tengo un resultado positivo de ANA-test, de una presencia de anticuerpos antinucleares, ese paciente es muy probable que pudiera ser eventualmente clasificado como paciente de lupus si cumple con otros criterios. Así que esto es el avance mayor es que tenemos la herramienta de estos biomarcadores para poder diagnosticar más tempranamente, de manera más rápida y más certera, y entonces entrar en un proceso de tratamiento mucho más temprano con ese paciente, evitando complicaciones, como les dije, Claro. complicaciones renales, complicaciones cardiovasculares que pueden estar asociadas a la condición. Y ese paciente, si tiene un anatest negativo, ¿qué significa? Si ese ANATES está negativo, aún yo no pudiera excluir que ese paciente, ¿verdad?, pudiera ser clasificado con lupus eritematoso, porque depende, ¿verdad?, en el estadio de la condición que ese paciente está. Así que hay que monitorearlo. Es posible que haya que volverle a hacer esa prueba eventualmente. Así que vamos a mirar otros criterios también si ese paciente continúa teniendo biomarcadores asociados a inflamación elevados, biomarcadores asociados a repuestos inmunológicos elevados y otros biomarcadores, ¿verdad?, que están asociados a la condición como la anti-Smith. Pero clave es que yo necesito tener un resultado ANA-test positivo. Y probablemente ese paciente va a tener que ser monitoreado hasta lograr dar, ¿verdad?, si en efecto tiene ese biomarcador expresado para diagnosticarlo. Puedo entender entonces que los tratamientos de cada persona con lupus son diferentes Diferentes, totalmente y diferentes. depende de esos biomarcadores. Depende de los biomarcadores de la clínica de ese paciente, las condiciones que ese paciente está enfrentando. Por ejemplo, puedo tener un paciente que me llega con una proteína en orina. Yo sé que ese paciente está enfrentando un problema renal, un problema, ¿verdad?, en su sistema renal. Así que ese paciente tiene que tener un manejo también para esa Claro. parte. Así que definitivamente. ¿Qué pruebas iniciales usted recomienda cuando se sospecha que se tiene lupus
en la consulta primaria? Una consulta primaria, pues mire, pruebas fáciles, Ujú. accesibles que están, ¿verdad? Las puede realizar el médico primario. Una prueba de orina para inicialmente detectar la presencia de proteínas, pruebas de sangre para hacer un conteo de células blancas, un conteo de células rojas para descartar o confirmar la presencia de anemia hemolítica o una disminución de las células blancas y plaquetas, que son características de estos pacientes. Pero en adición a eso necesitamos hacerle pruebas como complemento C3 y C4 para nosotros poder ver si hay una actividad inmunológica presente. Y lo más importante, el criterio ¿verdad? Inicial definitivo para poder hacer o confirmar todos los criterios de ese paciente es el ANATES. El ANATES con también la presencia de otros anticuerpos como el anti-Smith o el anti-double stranded DNA, que son característicos de estos pacientes. Hablemos del manejo interdisciplinario y la importancia de la comunicación entre especialistas. ¿Hacia dónde usted va a derivar ese paciente? Obviamente, si ese paciente llega al médico primario, una vez ese médico pudo haberle realizado estos estudios y tiene un ANATES positivo o tiene indicaciones, ¿verdad?, de que ese paciente pudiera estar siendo un paciente de lupus eritematoso, debemos referirlo a un reumatólogo. Pero no solamente eso, esos pacientes van a tener, como les mencioné, posibilidad de problemas cardiovasculares, así que un cardiólogo pudiera tener que también intervenir problemas en la piel, así que un dermatólogo quizás también pudiera en ocasiones tener que asistir en ese proceso. Así que la comunicación interdisciplinaria, como en todas las enfermedades, es sumamente importante. Definitivamente. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por la oportunidad. Seguro continúe aquí en este gran simposio. Gracias.